Buenas noches, Inge. Buenas noches, Stephanie, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, queridos estudiantes, buenas noches a todos. Eh, Agradecerle por su presencia. Vamos a iniciar la clase, la primera clase de esta semana, para lo cual teníamos algunos temas pendientes como exposiciones, revisión de trabajo inherente al proyecto que ustedes están realizando. Entonces vamos a ir viendo de manera paulatina cada aspecto que teníamos pendiente. Primero vemos que tenemos una participación de la exposición del estudiante para esta fecha y teníamos que subir los trabajos, ¿no es cierto? La participación tenemos que calificarla en una columna de nuestra hoja electrónica Excel para ir haciendo el seguimiento del avance y de la
del avance que tenemos con respecto a cada exposición, de la participación. Entonces, iniciamos con el punto 5.1, que es, inicia con Joel, Jonathan, Celso, Miguel y Fabián. Vamos a ver si se encuentra alguno de los mencionados. Jonathan. Clic aquí. Estoy. Ya. ¿Le expongo? Ahí está. Sí, por favor. Ya está bien, un ratito aquí. Ya. No me deja compartir la pantalla. Mm, un ratito voy a actualizar un rato. Ya. No me está Está dejando habilitado. compartir. Ya. Sí, está actualizado. ¿Se ve, Inge? Sí, sí se puede ver. Ya está. Yo voy a exponer sobre las actividades de gestión. Eh, en el trabajo de un gestor de software difiere enormemente dependiendo de la organización y del producto de software a desarrollar. Sin embargo, en algún momento, muchos gestores son responsables de algunas a la totalidad de las siguientes actividades: redacción de la propuesta, planificación y calendarización del proyecto, estimación del coste del proyecto, supervisión y revisión del proyecto, selección y evaluación del personal, redacción y presentación de informes. Vamos a estar viendo de cada uno de estos puntos sobre qué trata de hablar más que todo. Por ejemplo, en la redacción de propuestas, habla sobre la primera etapa de un proyecto de software, implicando redactar una propuesta para realizar ese proyecto, donde la propuesta describe los objetivos del proyecto y cómo se llevan a cabo. Por lo general, incluye estimación de recursos y tiempo en el cual se debe justificar el contrato del proyecto. La redacción de la propuesta es una tarea crítica, ya que la existencia de muchas organizaciones de software dependen de las propuestas aceptadas y los contratos asignados. No existe guías para esa tarea. La redacción de la propuesta es una habilidad que se adquiere con la práctica y la experiencia. En la planificación y la calendarización del proyecto, la planificación del proyecto se refiere a la identificación de actividades, hitos y entregas de un proyecto. Por lo tanto, se debe bosquejar un plan para guiar el desarrollo hacia las metas del proyecto. La estimación del coste es una actividad relacionada con la estimación de los recursos requeridos para llevar a cabo el plan del proyecto. Se me ha pasado, Anita. En esta parte vamos a estar viendo dos, ya que esos dos puntos estaban un poco bien relacionados más que todo en una vez, en la supervisión y la revisión del proyecto y estimación del coste del proyecto. La supervisión del proyecto es una actividad continua. El gestor debe tener conocimientos del progreso del proyecto y comparar el progreso con los costes actuales y la planificación. La supervisión informal predice problemas importantes del proyecto y revela dificultades que pueden aparecer. Más que esperar un informe de atraso del proyecto, el gestor de software podría asignar algún experto para resolver el problema o podría decidir si vuelve a programar durante un proyecto. Es normal tener varias revisiones formales de su gestión. Por lo general, los gestores de proyecto tienen que seleccionar a las personas que trabajan en su proyecto. De forma ideal, habrá personal disponible con habilidades y experiencias. Gestión de proyectos apropiados para trabajar el proyecto. Sin embargo, hay muchos
casos, los gestores tienen que establecer un equipo ideal, mínimo y proyectos. Y para el proyecto, las razones que explican estos son: el presupuesto del proyecto no cubre las contrataciones de personal con sueldos altos. Se tiene que contratar personal con menos experiencia y menos sueldo. Dos, el personal con experiencia apropiada no está disponible dentro o fuera de la organización. Es posible reclutar nuevo personal para el proyecto. Dentro de la organización, los mejores trabajadores ya se han asignado a otros proyectos. Y tres, la organización desea desarrollar las habilidades de sus empleados. El personal inexistente puede ser asignado al proyecto para aprender y adquirir experiencia. Y en la selección y evaluación del personal, el gestor de software tiene que trabajar con estas restricciones al seleccionar el personal del proyecto. Sin embargo, todos estos problemas son probables a menos que exista un miembro del proyecto que cuente con algo de experiencia en el tipo de sistema a desarrollar. Sin esta experiencia, probablemente se cometerá muchos errores pequeños. Eso sería todo, Inge. Bien, muchas gracias, Jonathan. Es muy importante lo que dice Jonathan en el sentido de que ustedes, bueno, la asignatura es gestión de sistemas, ¿no es cierto? Gestión de sistemas de software. Y ustedes van a gestionar sistemas. Al gestionar sistemas, van a gestionar personas, van a gestionar productos y van a gestionar procesos. Entonces, tenemos que tener claro cuáles son las actividades dentro de cada punto para poder gestionar. Hablaba de la planificación, de un cronograma, de qué pasa si nosotros cobramos un sistema, bueno, hablando de costos, ¿no es cierto?, en la gestión, un sistema que no va a cubrir los gastos, inclusive de la contratación de personal, los gastos operativos que tienen que ver con la gestión, con la producción o el desarrollo de un software o de un sistema, ¿no es cierto? Entonces, esta parte introductoria tiene que ver con eso, de las actividades que nosotros tenemos que tomar en cuenta. También hablaba sobre el producto, si es tangible o no existen procesos de software estándares. A menudo los proyectos son grandes, son únicos, ¿no es cierto? Entonces hay un mito de que el usuario quiere siempre un producto para ayer, ¿no es cierto? Ya hablábamos cómo nosotros podemos subsanar ese tipo de requerimientos con modelos ágiles. Las actividades de la gestión tenemos la redacción de la propuesta, planificación y caracterización del proyecto, estimación de costes del proyecto, supervisión y revisión del proyecto, selección y evaluación de personal, redacción y presentación de informes. Entonces, con la propuesta nosotros tenemos que realizar un conjunto de redacciones como objetivos específicos, problemática, cómo se va a afrontar la solución del problema, si realmente la solución es la gestión de un sistema o el desarrollo de un sistema o no. Entonces, una vez que ya nosotros planteamos una solución, vamos a estimar costes que tienen que ver con todo lo referente a gastos, inclusive sobre los ingresos que vamos a tener con algún tipo de actividades con relación a la gestión del sistema. La supervisión, qué es lo que se va a supervisar y cómo se lo va a supervisar, ¿no es cierto? De qué manera vamos a hacer la revisión, tal vez con el usuario o simplemente con el personal. Selección y evaluación de personal, que es muy importante. Cuando ustedes hagan una propuesta, siempre en la propuesta del desarrollo tiene que hablar sobre el personal. Entonces dirán, nuestros personales son profesionales capacitados en estas áreas, en esta otra, podrán dar sus nombres, podrán poner referencias de trabajo que hicieron para la propuesta, ¿no es cierto? Entonces, eso es inherente a lo que nosotros llamamos gestión del proyecto. En la planificación ya tenemos algunas especificaciones como plan de calidad, plan de validación, plan de gestión y configuración, plan de mantenimiento, plan de desarrollo personal. Entonces, todo tiene que ser bajo un plan o bajo una planificación, ¿no es cierto? Podemos hablar del plan del proyecto en sí, tiene una parte de introducción, organización del proyecto, análisis de riesgo, que es muy importante, requerimiento de recursos de hardware y software,
división del trabajo, programa del proyecto y mecanismo de supervisión. Tenemos los hitos y entrega que mencionaba su compañero. En cuanto a las actividades, la calendarización del proyecto, que es muy importante, gráficos de barras y redes de actividades también. Entonces, por ejemplo, tenemos una duración en tiempo de cada tipo de actividad. Tenemos también un gráfico de las actividades, qué actividad precede a qué actividad y qué actividad no se puede hacer sin qué otra actividad, el tiempo que estamos estimando, ¿no es cierto? Tenemos un diagrama de Gantt, es muy importante, o algo similar a un diagrama de Gantt. Por ejemplo, tenemos la actividad de diseño de interfaz de usuario. Uno va a tomar el inicio, cuánto tiempo, hasta qué fecha, etcétera. La gestión de los riesgos también, qué tan importante es que nosotros podamos contemplar los riesgos, tal vez en la demora de presentación, riesgos en errores de codificación, etcétera, riesgos del negocio, riesgos del producto y riesgos del proyecto. Tenemos la identificación de riesgos, eso ya vamos a irlo viendo paulatinamente a medida que vayamos exponiendo con sus compañeros. Entonces, ya estábamos con el punto 5.1, luego el 5.2 es planificación del proyecto, ¿no es cierto? Vamos a ver si alguien más estaba en el grupo de actividades del proyecto. Ahorita quien ha participado es Jonathan. Jonathan, entonces tienes... Inge, yo puedo ¿Sí? exponer. Ya. Inge, Sí. yo quisiera exponer el tema 5.1. Es que he leído mal y pensé que era el 5.1. Había sido el 5.2, así que me he Ya, preparado está para el bien, Jimmy. 5.2. Otro voz. Está bien. Ya está bien, Jimmy, no te preocupes. Vamos a poner la calificación a Jonathan. Dos puntos. Y sigue Jimmy. Ya, está pendiente tu calificación, Jimmy. Entonces vamos a proseguir con Jimmy, por favor. Clarísimo. Gracias. A ver. Ya. ¿Se ve, Inge? Sí, sí, se ve. Ya. ¿Se sigue viendo, Inge? Sí, actividades de gestión. Muy bien, Inge. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Yo voy a exponer actividades de gestión. En sí, el trabajo difiere enormemente dependiendo de la organización y del producto de software a desarrollar. A continuación, les explicaré 5 etapas muy importantes que son vitales para los gestores de software. ¿Se ve, Inge? Sí, sí, podemos verlo. Muy bien. El primero sería redacción de la propuesta. Implica redactar una propuesta para realizar ese proyecto. La propuesta describe los objetivos del proyecto y cómo se llevaría a cabo. Por lo general incluye estimaciones de coste y tiempo y justifica por qué el contrato del proyecto se debe dar a una organización o a un equipo en particular. La redacción de la propuesta es una tarea crítica, ya que la existencia de muchas organizaciones de software depende de las propuestas aceptadas y los contratos asignados. Nota, no existen guías para esta tarea. La redacción de propuestas es una habilidad que se adquiere con la práctica y la experiencia. Si hacemos un contrato malo, dicen, y podemos sufrir mucho. Eh, Exacto. 2, planificación y calendarización del proyecto. Más que todo se refiere a la identificación de actividades y entregas de un proyecto. Por lo tanto, se debe de tener un plan para guiar el desarrollo hacia las metas del proyecto. 3, supervisión y revisión del proyecto. Es una actividad continua. El gestor debe tener conocimiento del progreso del proyecto y comparar el progreso con los costes actuales
y los planificados. Aunque muchas organizaciones tienen mecanismos formales para supervisar el proyecto. 4. Selección y evaluación del personal. La supervisión informal predice problemas importantes del proyecto y revela dificultades que pueden aparecer. Por ejemplo, las entrevistas diarias con el personal del proyecto pueden manifestar un problema en un fallo del software. El gestor de software podría asignar a algún experto para resolver el problema o podría decidir si se vuelve a programar. Redacción y presentación de informes. Durante un proyecto es normal tener varias revisiones formales de una gestión. Se hace la revisión completa del progreso y de los desarrollos técnicos del proyecto y se tiene en cuenta el estado del proyecto junto con los propósitos de la organización que ha encargado el software. El resultado de una revisión puede dar lugar a la cancelación del proyecto. Durante ese tiempo, los objetivos organizacionales tienden obviamente a cambiar y estos cambios pueden significar que el software ya no se necesita o que los requerimientos originales del proyecto son inapropiados. La gestión puede decidir parar el desarrollo del software o cambiar el proyecto para adecuarlo a los cambios de los objetivos de la organización. Eh, por lo general, los gestores de proyectos tienen que seleccionar a los personales para trabajar en sus proyectos. De forma ideal, habrá personal disponible con habilidades y experiencias apropiadas para el trabajar en el proyecto. Sin embargo, en muchos casos, los gestores tienen que establecer en equipo ideal mínimo para el proyecto. Las razones son: 1, el presupuesto del proyecto, que no cubre la contratación del personal con sueldos altos. Se tiene que contratar personal con menos experiencia y menor sueldo. 2, el personal con experiencia apropiada no está disponible dentro o fuera de la organización. Es posible reclutar nuevo personal para el proyecto. Dentro de la organización, los mejores trabajadores ya se han asignado a otros proyectos. Y por último, 3, la organización desea desarrollar las habilidades de sus empleados. El personal inexperto puede ser asignado al proyecto para aprender y adquirir experiencia. Eso sería todo, Inge. Bien, muchísimas gracias, Jimmy. Entonces, es lo que vamos a realizar la siguiente clase. Les voy a pedir como tarea también para que me puedan presentar una propuesta. También les voy a subir una propuesta que, de hecho, este último me han solicitado una propuesta para la Facultad de Odontología de una universidad. Y eso les voy a proporcionar. Obviamente todos los datos ahí para ustedes y para mí tienen que ser confidencial porque esa es una propuesta real que yo he hecho. Entonces, simplemente lo van a tomar a modo de ejemplo, ¿ya? Entonces, muchas gracias, Jimmy. Vamos a proceder a poner tu calificación. Gracias a ti. Ya tiene los 2 puntos. Y vamos a proceder, no sé si se encuentra Miguel Orlando Tirado, Álvaro Fabián, Celso. ¿Alguien se encuentra de ese grupo? Parecer nadie, ¿no? Solamente yo. Bien, entonces vamos a proseguir con el siguiente punto, que es el 5.2, ¿no es cierto? En este grupo está Daniel, Jesús, Igor y Alexander. Está Sí, Daniel, Igor. Igor, ¿quieres presentar tú? ya dije. Ya, entonces por favor, Igor.
¿Se puede ver, Inge? Sí, sí, podemos verlo. Ya, el tema, bueno, el punto que a mí me tocó es planificación del proyecto. Eh, para iniciar, lo primero que debemos saber es que la gestión efectiva de un proyecto de software depende de planificar completamente el progreso del proyecto. El gestor del proyecto debe anticiparse a los problemas que puedan surgir, así como preparar soluciones a esos problemas. Un plan preparado al inicio de un proyecto debe utilizarse como un conductor para el proyecto. Este plan inicial debe ser el mejor posible de acuerdo con la información disponible y evolucionará conforme el proyecto progrese y a la información sea mejor. El proceso de planificación se inicia con una valoración de las restricciones que afectan al proyecto, es decir, la fecha de entrega, el personal disponible y el presupuesto global. Esta se lleva a cabo en un conjunto con una estimación de los parámetros del proyecto. Entonces se definen lo que son los hitos eh, entonces se definen lo que son los hitos del proceso y productos a entregar. En este caso, ¿a qué se refiere lo que es el plan del proyecto? El plan del proyecto es el que fija los recursos disponibles, divide el trabajo y crea un calendario de trabajo. En algunas organizaciones, el plan del proyecto es un único documento que incluye todos los diferentes tipos de planes. En otros casos, este plan solo se refiere al proceso de desarrollo. El plan que describe aquí tiene que ver con el último tipo del plan mencionado. Los detalles de este plan varían dependiendo del tipo de proyecto y de la organización. Sin embargo, muchos de los planes que se desarrollan incluyen las siguientes secciones, que son la introducción, que describe brevemente los objetivos del proyecto y expone restricciones. Estas restricciones son las que afectan al proyecto. El análisis de riesgo describe los posibles riesgos del proyecto, la probabilidad de que surjan estos riesgos y las estrategias de reducción de riesgos propuestos. Me estaba pasando la organización del proyecto, es el que describe la forma en que el equipo de desarrollo está organizado y la gente o el equipo que esté involucrado de acuerdo a sus roles en los que están trabajando. Pasamos al punto 4, que son los requerimientos de recursos de hardware y software. En esta sección es donde se describe el hardware y el software de ayuda requeridos para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Y si es necesario comprar hardware, se debe incluir las estimaciones de los costos o en qué fechas se podría adquirir. La sección 5 es la división del trabajo. Describe la división del proyecto en actividades e identifica los hitos y productos a entregar. Esto asociados a lo que es cada actividad. El punto 6 sobre el programa del proyecto describe las dependencias entre actividades, el tiempo estimado requerido para alcanzar cada hito y la asignación de la gente a las actividades. Finalmente, la sección de mecanismos de supervisión e informe describe la gestión de informes y cuánto debe producirse, así como los mecanismos de supervisión del proyecto a utilizar. Sobre los hitos y las entregas. Los gestores necesitan información para hacer su trabajo. Como el software es intangible, esta información solo puede proveer como documentos que describan el estado del software que se está desarrollando. Sin esta información es imposible juzgar el progreso y no se puede actualizar los costes o el calendario. Los informes de hitos no deben ser documentos amplios, deben ser informes cortos de los logros en una actividad del proyecto. Los hitos deben representar el fin de una etapa lógica en el proyecto. Una entrega es el resultado del proyecto que se entrega al cliente. Esto de forma general.
Se entrega al final de una fase principal del proyecto, como la especificación, el diseño y otros aspectos. Como regla general, las entregas son hitos, pero estos no son necesariamente entregas. Dichos hitos pueden ser resultados internos del proyecto que son utilizados por el gestor del proyecto para verificar el progreso del mismo, pero que al cliente. Para establecer los hitos, el proceso del software debe dividirse en actividades básicas, con sus salidas asociadas. Por ejemplo, acá podemos observar en la imagen que muestra las actividades involucradas en la especificación de requerimientos cuando se utiliza la construcción de prototipos para ayudar a validar dichos requerimientos. También se muestran las salidas principales de cada actividad, es decir, los hitos del proyecto, las entregas del proyecto, las cuales son entregadas al cliente y son la definición y especificación de los requerimientos. Bueno, en base a esto, lo que yo puedo concluir, lo principal que deberíamos conocer de este punto es a qué se refiere plan de calidad. El plan de calidad es el que describe los procedimientos y los estándares de calidad que se utilizan en un proyecto. También el plan de validación, que describe el enfoque, los recursos y la programación utilizados para la validación del sistema. El plan de gestión de configuraciones, que describe los procedimientos para la gestión de configuración y las estructuras a utilizar. El plan de mantenimiento, que predice lo que es los requerimientos de mantenimiento del sistema, los costos de mantenimiento y el equipo o el esfuerzo requerido. El plan de desarrollo personal describe cómo se desarrollan las habilidades y la experiencia de los miembros del equipo del proyecto. Esos serían los puntos más importantes, Inge, y que he podido rescatar del punto que me tocó. Muchísimas gracias, Igor. Está bastante claro. Gracias por tu conclusión y tu aporte. Vamos a ver ya de manera práctica la planificación. Bueno, les voy a pasar el documento que les prometí para que ustedes se guíen y puedan realizar una propuesta con la planificación que tú mencionas justamente, estimado, para que nosotros podamos poner en práctica el conocimiento que estamos adquiriendo, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte, a ver, vamos a ver su calificación. Igor, ¿no? Sí. Igor, gracias, Igor. Entonces, tú hablabas sobre la planificación. Acabo ya de crear la tarea para que puedan ir revisando para la siguiente semana, que es la semana 6, del 15 al 21. Del 15 al 21 tenemos la exposición que vamos a establecer. Ya les he estado colocando el tema de la unidad número 6 y las secciones, ¿no es cierto? Y también tenemos que desarrollar la tarea, que es la actividad 9 sobre gestión de proyecto, que es justamente lo que estamos hablando. Entonces ahí quiero que me redacten la redacción de una propuesta que sea inherente al proyecto que han elegido para esta materia. Si se dan cuenta, cuando ustedes abran la actividad o la tarea, tienen un archivo que les va a servir como archivo adicional, que es la propuesta que yo les estoy subiendo para que se guíen. No quiere decir que tiene que haber un formato específico para una propuesta, ¿no es cierto? Como bien lo decía su compañero, va a depender mucho de la situación y del tipo de proyecto que ustedes se enfrenten. Entonces, por ejemplo, esta propuesta tiene los siguientes apartados: una descripción de la empresa, nuestra experiencia, referencias del cliente en la región, confidencialidad, resumen ejecutivo. Luego viene la propuesta como tal, tenemos los antecedentes generales, problemática encontrada, la propuesta de la solución que les comentaba, objetivos específicos, método y enfoque, alcance, plazos y cronograma. Esto es lo que habla su compañero sobre la planificación. Entonces la planificación y el cronograma, que tienen que ver con cada tal vez historia de usuario, y cada historia de usuario tiene actividades, cada actividad puede tener tareas. Entonces tenemos que llegar al detalle de qué es lo que voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer, ¿no es cierto? Eso yo lo hice, por ejemplo, de esta manera. Empezamos por módulos, ¿no es cierto?
módulos, historias de usuario, en qué tiempo estimado. Inclusive, como decía, la gestión de personal es importante ya cuando ustedes van a tener que contratar los recursos humanos asignados al analista de sistemas, le voy a pagar 500 bolivianos por historia de usuario. Ahora, podrían elegir ustedes por mes, pero tienen que ver mucho de qué manera se va a desarrollar el proyecto, ¿no es cierto? Tal vez es la variable importante los meses o historias de usuario. Entonces, de esa manera ustedes van a contratar a todos los usuarios. Tengo por historia de usuario que me va un costo estimado de 3.000 bolivianos. Al final serán unos 135.000 y adicionando un servidor. Entonces, esto es bastante... no es tan detallado, es algo general como propuesta, pero ya cuando acepten la propuesta de su proyecto, tienen que desglosar, inclusive aquí tenemos que poner fecha, la gestión de acceso y usuarios, por ejemplo, esta historia, de qué fecha a qué fecha voy a realizar, la gestión de roles, gestiones del paciente, gestión de salas, y eso es lo que les decía, ¿no es cierto?, en las historias de usuario, cuando en la materia de análisis, las historias de usuarios son estos tipos de mecanismos que nos da funcionalidad al sistema. Ahora, gestionar usuarios seguramente tendrá crear usuario, editar, eliminar, sacar un reporte, imprimir, etcétera. Pero es una funcionalidad del sistema, ¿no es cierto? No quiere decir que es una tarea que yo voy a realizar. Entonces, estas historias de usuario tienen que tener una fecha y un fin. Esa es la planificación de las tareas por historias de usuario, un cronograma. Eso es lo que les comentaba Igor en su exposición. Les he subido este material para que les sirva como guía, ¿no es cierto? Seguramente ustedes mejorarán una propuesta, harán otro formato, agregarán nuevos contenidos, etcétera. Pero, ¿cuál es el objetivo de la propuesta? El objetivo de esta propuesta es que a quien ustedes quieren venderle un proyecto, un sistema, diga, wow, este tiene referencias de cliente en la región, ha hecho muchos proyectos. Entonces, en una reunión tal vez del directorio van a decir, a ver, esta empresa nos está dando esta propuesta, la aceptamos o no, y ya mucho va a depender de cómo ustedes han realizado la propuesta, ¿no es cierto? Entonces, eso que les sirva como guías, y bueno, sigamos avanzando. Igor ya tiene su calificación. Sí. Una consulta, esa propuesta que tenemos que hacer, ¿tiene que llevar los mismos puntos que usted nos dio en ese PDF? O sea, ¿tiene que ser exactamente igual, con los mismos puntos? ¿O exactamente qué puntos tiene que llevar? Lo que yo quiero es que ustedes vuelvan a revisar el documento de Somerville, de ingeniería, en donde les explica cómo realizar una planificación, y lo tomen, la propuesta que yo les he pasado, esta propuesta, como un ejemplo. No quiere decir que va a tener exactamente los mismos puntos, porque tal vez si es para una empresa de contabilidad, pues tendrá otros puntos, ¿no es cierto? Como que bajo qué leyes se van a normar los procedimientos de facturación, si es que va a tener un módulo de facturación. Entonces, no es exactamente como está en esta propuesta. Ustedes tienen que realizar mejor. Como dijo Igor, no hay un formato específico, pero pueden investigar en internet qué formatos se utilizan para la presentación de una propuesta de desarrollo de software, ¿no es cierto? O programa informático, o un sistema informático. Entonces, ahí va a venir también la creatividad de ustedes. Por ejemplo, es como que cuando yo tengo que vender una hamburguesa, pero tengo competencias al lado, yo tengo que realizar la mejor propuesta para mi cliente, ¿no es cierto? No sé, le diré, pues, a ver, te va a costar menos, pero va a ser la carne de buena calidad, es de la vaca que mataron ayer, las papas no son transgénicas. Entonces va a depender mucho qué apartados ustedes les van a poner a su propuesta. No sé si me dejo entender, Felipe. Sí, Inge. Bien, entonces, gracias por la consulta. Vamos a proseguir con... para que lo tengan claro, ya les he subido también, esto es hasta el 15. Ya tenemos la actividad 8 para la siguiente semana y la actividad 9, ¿ya? Aquí hay una pequeña guía que tienen que hacer la redacción de la propuesta, dentro de la planificación y calendarización y la estimación de costes. Esto, por favor, me lo van a presentar y me lo van a subir hasta esta fecha en esta actividad. Bien, prosigamos. No sé si Daniel Sánchez está ya en clases. No está Daniel, ¿no?
Entonces vamos a seguir con Jesús Brian. Buenas noches, sí, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Jesús, ¿no? Está bien, Jesús, puedes proseguir, por favor. ¿Se puede ver, ingeniero, la presentación Sí, como tal? sí, sí. Allá. Planificación del proyecto. Segundo. Planificación del proyecto. La planificación del proyecto, como ya explicaba mi compañero, es la gestión efectiva del software que depende de planificar correctamente el proceso del proyecto. El gestor del proyecto debe anticiparse a los problemas, preparar soluciones a los problemas futuros y tenemos que tener un conductor del problema, donde el más importante va a ser el primer paso, es decir, el conductor inicial, de dónde va a empezar nuestro proyecto. Tipos de plan. Tenemos 5 tipos de planes principales. El plan de calidad, que describe los procedimientos y los estándares de calidad que se utilizarán en un proyecto. El plan de validación, que describe el enfoque, los recursos y la programación utilizado para la validación del sistema. Plan de gestión de configuraciones, que describe los procedimientos para la gestión de configuración y las estructuras a utilizar. Plan de mantenimiento, que predice los requerimientos del mantenimiento del sistema, los costes del mantenimiento y los esfuerzos requeridos. Plan de desarrollo del personal. Describe cómo se desarrollan las habilidades y experiencia de los miembros del equipo del proyecto. Una manera de representar un plan de una planificación y sus procesos es mediante un pseudocódigo. Como bien sabemos, el pseudocódigo es una manera informal de la representación de un algoritmo. Por lo tanto, un pseudocódigo tiene que tener como principales cualidades las 5 propias de un algoritmo, que es la finitud, que va a acabar en algún momento, que tiene principio y tiene final, la precisión. Todo lo que describamos tiene que tener un orden y no tiene que haber confusión alguna. Tiene que estar bien definido y tiene que tener de igual manera resultados bien definidos, entradas y salidas. Acá en el pseudocódigo vemos cómo se puede establecer la restricción del proyecto. Se hacen las valoraciones iniciales de los parámetros del proyecto. Definimos los hitos del proyecto y productos a entregar. Acá ya entramos a lo que sería un bucle. Mientras el proyecto no se haya completado o cancelado. Esta es la condición que va a seguir nuestro pseudocódigo. Bueno, esta parte de procedimientos. Todo esto se va a repetir mientras el proyecto no se haya completado o no lo hayan cancelado. Si no es así, vamos a bosquejar la programación en el tiempo del proyecto, inicializar actividades acordes a la programación, esperar. Por un momento aquí se hará un receso, revisar el proceso del proyecto, revisar las estimaciones de los parámetros del proyecto, actualizar la programación del proyecto, renegociar las restricciones del proyecto y la producción a entregar. Hasta aquí lo que tendríamos serían procesos. Unos ejemplos de cómo sería la planificación de un proyecto. Acá ya tendríamos una condición bifurcada o una bicondicional que nos dice, si surge algún problema, entonces vamos a iniciar la revisión técnica y en lo posible una solución. Este ya es el fin del sí y el fin del repetir. Todo esto se va a iterar mientras el proyecto no esté cancelado o no se haya completado, como ya se había dicho. Tenemos algunas descripciones claves, como sería la valoración de restricciones, es decir, la fecha de entrega, personal disponible o presupuesto global, entre otros. Valoración de parámetros, estructura, tamaño, distribución de funciones, es decir, qué función van a tener cada grupo de personas o persona, los hitos de proceso y productos a entregar, proceso entre ciclos, todos los procesos tienen que entrar en un ciclo. Cada iteración, es decir, cada vuelta, debe darse entre 2 a 3 semanas. Aquí es donde ocurren los principales problemas, porque algunos procesos suelen atrasarse más de 3 semanas o algunos suelen adelantarse a la entrega de 2 a 3. Y aquí es donde surgen principales problemas con este mecanismo de planificación o de representación planificativa. Las restricciones y parámetros deben cumplir con las metas del calendario.
ya definidas en las restricciones, que en todo caso serían las fechas de entrega. Y tiene que tener contingencia de problemas. El plan del proyecto. Como bien mencionó mi compañero, tenemos 7, perdón. Primero es la introducción. Describe brevemente los objetivos del proyecto y expone restricciones del proyecto. 2. Organización del proyecto. Describe la forma de desarrollo de los equipos y cómo estarán organizados, según sus roles. 3. Análisis de riesgo. Describe posibles riesgos, probabilidades de riesgo y estrategias para la reducción de riesgos. Requerimientos de recursos de hardware y software. Describe hardware y software de ayuda requerido, es decir, lo que nosotros necesitamos. Si hablamos de hardware, en todo caso, estaríamos hablando de estimaciones en precio y de qué fechas de entrega tendríamos este equipo. Distribución del trabajo. Describe la división de proyectos en actividades e identifica los hitos y productos a entregas en cada actividad. 6. Programa del proyecto. Describe las dependencias entre actividades, tiempo estimado para alcanzar cada hito y asignación de personal. El último, el 7, mecanismo de supervisión e informe. Describe la gestión de informes y cuándo debe producirse, así como los mecanismos de supervisión del proyecto. Como bien explicó mi compañero, todos estos no están sujetos a una regla, pueden variar dependiendo sea el proyecto. El plan de proyecto debe revisarse regularmente durante el proyecto, por los planes cambiantes. Se debe organizar el documento en secciones separadas que permitan su reemplazo de manera individual. Todo esto si hay algún cambio. Hitos y entregas. Los gestores necesitan información tangible. Esta información tangible la podemos obtener a través de documentos. Como estamos hablando de un software y mientras esté en su fase de planificación o de desarrollo de procesos, no podemos contar con algo tangible para observar. Por lo tanto, lo único que se utiliza para hacer seguimiento son los documentos. Para planificar un proyecto se debe planificar una serie de hitos. ¿Qué son estos hitos? Son puntos finales de cada actividad del proceso de software. Los informes de hitos no deben ser amplios. De ahí su facilidad al archivarse en documentos o representarse en documentos. Los hitos representan fin de una etapa lógica. Como ya decíamos, son intangibles. Por lo tanto, es una etapa lógica. Hitos con menor a 80% del código son imposibles de validar o no se consideran como hitos. Entrega. Resultado del proyecto que se le entrega al cliente, de forma general. En la entrega final, acá se incluyen todos los documentos de cada fase y de cada etapa ya con sus cambios respectivos y con la parte final. Actividades. Como ya explicó igual mi compañero, tenemos un estudio que da lugar al informe de viabilidad. Siguiente tenemos al análisis de requerimiento, que da lugar a un requerimiento de usuarios. El desarrollo de prototipos, que da lugar al informe de evaluación. El siguiente paso, el estudio de diseño, que da lugar al diseño arquitectónico. Y especificación de requerimientos, que da lugar al requerimiento del sistema. A modo de aportar, al igual que mi compañero, como vimos acá, todo esto, los puntos de acá, son flexibles. Pueden adaptarse. Y al ser flexibles y al tener como prioridad adaptarse o prever o anticiparse a los problemas o a los riesgos, lo que da lugar es a un proceso lleno de planes que pueden ser cambiantes. Es decir, que se adaptan a cualquier problema o especificación o requerimientos que el cliente o que se presente. Eso es todo. Bien, muchísimas gracias, Jesús. Gracias por el complemento que tenemos, que seguramente nos va a servir al momento de que planifiquemos, ¿no? Inclusive tenemos que planificar un cronograma de pruebas, cronograma de contingencia, pero como le explicaba Felipe, eso va a depender del proyecto en que nosotros estamos presentando. Sin embargo, ya le dejamos las pautas para que puedan planificar su proyecto. Vamos a proseguir a colocar tu calificación y nos dice que el siguiente es Alexander, pero parece que se ha salido Alexander. Jesús tiene 2 y vamos a seguir con el siguiente punto entonces, que corresponde a Justin, Wendy, Giovanni y Daniel Felipe. Entonces veamos. Justin nos encuentra. Wendy, ¿tienes preparado?
Buenas noches, dije sí. Buenas noches, Enseguida igual. comparto. Ya, muchísimas gracias. Ah, no. No, 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 no. No, 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 no. Acá, ahora sí. Eh, creo que no, no, ¿se ve? ¿Se ve, ingeniero? Sí, se ve. Ah, ok. Ahí dice calendarización del proyecto. Y, y bueno, el punto que es sobre colocar en un calendario las actividades de un proyecto se divide en dos partes. Uno que es separar todo el trabajo de un proyecto y dividirlo, como dije, en pequeñas actividades que pueden complementar al proyecto. Y hay que considerar el tema del tiempo requerido para cada actividad. El proceso de calendarización del proyecto es como el que se puede apreciar a continuación. Primero se identifican las actividades a realizar, que estos están basados en los requerimientos de software. Posteriormente se pasa a identificar la dependencia de las actividades, qué actividades dependen de qué otras actividades. Se estiman los recursos para las actividades. Estos recursos pueden ser en personas, pueden ser en equipos. Posteriormente se asignan personas a las actividades y luego se crean los gráficos de proyecto, que son las redes de actividades y los gráficos de barras. Las consideraciones. Debe evitarse retrasos por no haber concluido una actividad crítica. En promedio, las actividades del proyecto deben durar mínimamente una semana y entre 8 a 10 semanas por lo general. Si se lleva más tiempo realizar el proyecto, entonces se tiene que dividir en otras actividades. Se debe considerar la inactividad del personal, ya sea por enfermedad o renuncia, es decir, no puedo, como persona a cargo de gestionar el proyecto, no puedo omitir que haya una persona que sea ausente y que y que mi proyecto solo dependa de esa persona. Tengo que tomar previsiones. Se puede realizar una estimación inicial del proyecto sin obstrucciones, o sea, en una etapa como algo ideal, donde, digamos, todos trabajan a un ritmo, todos cumplen sus plazos de entrega, pero se tiene que ir preparando un plan de contingencia si eso no ocurriese. Como regla en el libro, se pide agregar un 30% a la estimación original de tiempo y un 20% más para el caso de imprevistos. Algunas herramientas de gestión de proyectos que he investigado son Task, por ejemplo, como pueden apreciar en la presentación, otra Monday.com y otra que es Jira. Otras como Dog Project, Planner, PHP Project, Gantt PB, NetOffice y Track. Pero el más conocido es el Project, que generalmente lo que se utiliza es un diagrama de Gantt, donde se puede apreciar todas las actividades en modo de barras. Aquí en el texto a continuación mostraba un gráfico de barras y de redes de actividades. Este es un gráfico de redes de actividades. Se genera a partir de una base de datos de la información del proyecto utilizando una herramienta de gestión de proyectos. Acá se puede apreciar la actividad empezando, digamos, desde la actividad 1, 2, 3 hasta la 12, donde la segunda columna muestra el tiempo de duración de cada actividad. Y en la tercera columna podemos apreciar la dependencia, es decir,
la actividad 3 dura, digamos, en este caso 15 días, digamos, y depende de la actividad 1. Es decir, una vez que se concluye la actividad 1, recién se puede empezar la actividad 3. Asimismo, la actividad 5 depende de las actividades 2 y 3. Estas M1, M2, M3 y demás son los como nodos, se llaman hitos, pero son como el momento en el que termina una actividad y empieza otra actividad. En ese momento, como un nodo dentro de un diagrama de redes. Por ejemplo, acá se puede ver una red de muchas actividades. Siempre se lee esta red de actividades de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. El tiempo requerido para finalizar el proyecto se estima tomando en cuenta la trayectoria más larga. Me recuerda un poco a grafos, ¿no? Por ejemplo, vamos viendo la ruta más larga desde inicio hasta final, considerando los caminos de cada actividad. Entonces, desde inicio, considera la actividad 1, la actividad 3, la 9, la 11, pasa por la 12 y llega al final. Esa es la ruta crítica, el tiempo más largo de actividad que nos va a demorar nuestro proyecto, y de esa ruta depende el tiempo de duración del proyecto. Ahora bien, las demás actividades que tengamos se pueden realizar en paralelo o de manera independiente, pero no interfieren en la programación de actividades que tengamos. Acá se puede apreciar los nodos o los hitos. Por ejemplo, inicio, empieza, digamos, en esta fecha. Después se procede a la actividad 1, que dura 8 días y concluye en esta fecha. En esta fecha concluye la actividad 1 y empieza la actividad 3, y ese es un hito. Y así sucesivamente vamos contando la cantidad de días. Por ejemplo, 8 días acá de la actividad 1, 15 de la actividad 3, 15 de la actividad 9, 8 de la actividad 11, más 10 de la actividad 12. En total nos dan 56 días para lo que está planificado nuestro proyecto. Este es un diagrama de barras de actividades que se puede apreciar en cualquier programa, en Project también, en Excel también, y acá se muestra el tiempo de inicio de cada actividad y dónde concluye. La parte sombreada, digamos, por ejemplo, el 18 de julio, es decir, la actividad 4, por ejemplo, empieza el 4 de julio y concluye el 15 de julio, pero está marcado hasta el 18, que es una etapa donde debería concluirse el proyecto. Pero por si ocurriese algo, se le da un tiempo de holgura, que sería del 18 al 15. Entonces, cada vez que concluye un proyecto, por ejemplo, acá se puede apreciar que la actividad 1 concluye acá, en el hito 1, y recién empieza la actividad 3. Y así sucesivamente cada actividad. Algunas se realizan, como dije, en paralelo, otras al concluir una anterior. Eso, ingeniero. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Wendy. Gracias por la presentación. Está bastante clara, y clara en el sentido de que se han tocado puntos que son muy importantes al momento de gestionar un proyecto, y son la de tener un margen, ¿no es cierto?, o un porcentaje de holgura en la presentación, en los tiempos, inclusive en los recursos que nosotros vamos a utilizar. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, si a mí me dan el proyecto de gestionar la creación, no sé, de un puente, de hacer el levantamiento topográfico para poder desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo que yo voy a estimar para realizar ese proyecto puede ser que lo haga, no sé, en un mes o en un año, pero yo tengo que tener un margen para poder tener un plan de contingencia si es que ocurriese algo, ¿no es cierto? Puede ser situaciones climatológicas, puede haber
no sé, que no llegó a tiempo el material, etcétera. Entonces, si yo le digo que voy a hacer, si yo estimo que va a ser en 10 días, y yo le digo al cliente que lo voy a hacer en 10 días, sin embargo pueden ocurrir muchas cosas, es improbable que se realice o se culmine el proyecto en la fecha que se estima. Siempre ocurren algunos imprevistos, entonces eso a tomarlo en cuenta, por favor, queridos estudiantes, ya cuando ustedes estén en un proyecto real, siempre hay que darse ese margen en tiempo, recursos, inclusive en los procesos que se van a llevar en el desarrollo del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, muchísimas gracias, Wendy. No sé si hay alguna pregunta, siempre están libres de poder activar su micrófono. Vamos a colocar la calificación a Wendy. Wendy ya tiene su calificación. No sé si Justin está en clases. Parecer no está, ¿no? Vayamos entonces con Giovanni o Daniel Felipe. Giovanni. Sí, Inge. Ya, Daniel, está bien. Inge, ¿puede observar mi pantalla? Sí. Se me perdió. Bueno, también voy a seguir exponiendo lo que es la calendarización del proyecto. Bueno, esta es una de las tareas más difíciles para los gestores de proyectos. Los gestores estiman el tiempo y los recursos requeridos para completar las actividades y organizarlas en una sucesión coherente. A menos que el proyecto a calendarizar sea similar a otro anterior, las estimaciones previas son una base incierta para la calendarización del nuevo proyecto. La estimación del calendario se complica más por el hecho de que los proyectos diferentes pueden utilizar métodos de diseño y lenguajes de implementación diferentes. Aquí, bueno, podemos ver en este gráfico en el que primero se tienen que, ¿no?, identificar las actividades, luego las dependencias, y así, bueno, se sigan donde se estiman los recursos que se van a llevar, digamos, o que va a consumir estas dichas actividades. Luego se asignan las personas, ¿no?, a las actividades según el rol o lo que sean, llamamos, competentes, y se crean los gráficos del proyecto. Bueno, normalmente las actividades del proyecto deben durar por lo menos una semana. Hacer subdivisiones más finas significa invertir una cantidad desproporcionada de tiempo en la estimación y revisión de las tablas. También es útil asignar una cantidad de tiempo máximo de 8 a 10 semanas para realizar cualquier actividad. O sea, también se puede decir que, o sea, como en los calendarios, los gestores deben estimar los recursos necesarios para poder completar las tareas. El recurso principal es el esfuerzo humano que se requiere. Otros recursos pueden ser el espacio en disco requerido de un servidor o el tiempo requerido en el hardware especializado o un simulador o el presupuesto para viajes del personal del proyecto. Bueno, los gráficos de barras y de las redes de actividades son notaciones gráficas que se utilizan para ilustrar la calendarización del proyecto. Los gráficos de barras muestran quién es responsable de cada actividad y cuándo debe comenzar y finalizar esta. En cambio, las redes de actividades muestran las dependencias entre las diferentes actividades que conforman un proyecto. Aquí podemos ver una tabla en la que se especifica, digamos, las actividades en la parte izquierda. Igual ya lo explicó Wendy, pero bueno, un poquito para recordar es, digamos, las tareas las tenemos al lado izquierdo. En el centro estarían los días que lleva cada tarea, y aquí, digamos, esta parte es más, digamos, cuando una tarea necesita que otra se termine para poder
para poder continuar. Por ejemplo, aquí la tarea 3 no puede seguir o no se puede empezar a desarrollar hasta que la tarea uno esté terminada. Eh, bueno, aquí tenemos la explicación del gráfico de red que se lee, ¿no? De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, la idea es que aquí dice que, bueno, una red de actividad muestra la sucesión de actividades que deben generarse. Esta muestra de actividades se llevan a cabo en paralelo y cuáles deben ejecutarse en secuencia debido a la dependencia de una actividad premia. Antes de que se pueda pasar de un hito a otro, todas las trayectorias deben completarse. Aquí, por ejemplo, vemos que la tarea 9 no se va a poder desarrollar o empezar hasta que la tarea 6 y la 3 hayan culminado. Entonces, aquí podemos ver que, bueno, tenemos el inicio y podemos ver que primero se desarrollaría la tarea 1, la 2 y la 4. Entonces, cuando la tarea 1 esté terminada, bueno, se completaría eh, el hito, ¿no? Uno y el hito 3. Cuando usted recién estos, digamos, terminados en la fecha, luego ya se puede implementar la siguiente tarea, que en este caso, digamos, como vemos en la tabla, es lo mismo, tiene una duración de 15 días, mientras que la tarea 6 tiene 5. Entonces, cuando se terminan esas o se desarrollen esas por completo, esas tareas, por fin podremos llegar a la entrega, ¿no? 4 y ahí, digamos, así iniciar las siguientes tareas. Entonces, más o menos así es que se funciona, digamos, cada gráfico de red. Otro es el diagrama de barras, en el que más o menos es lo mismo que se mostraba en la red, simplemente hecho por barras, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos la fecha de inicio en el que se desarrollan, como vimos la anterior, se empiezan a desarrollar la tarea 4, la tarea 6, la tarea 1, perdón, y la tarea 2. Aquí podemos ver más o menos cuándo debería finalizar la tarea. En esta parte que está sombreada, por lo que se entiende es que no es crítico, o sea, no es crítico que si no se acaba en la fecha que queremos, perjudique, sino que se puede acabar o antes o después y aún así no va a perjudicar eh, lo que llevamos del proyecto. Bueno, así como podemos ver, aquí igual se ve cuando se completa al primer hito y ahí se puede iniciar las siguientes tareas. No se puede, como decíamos, no se puede iniciar esta tarea 3 o 7 hasta terminar las anteriores. Y entonces eso más sería, ingeniero. Bien, muchísimas gracias, Felipe. Ya tenemos más claro entonces cómo tenemos que hacer nuestra tarea de planificar de la propuesta del proyecto, en donde tiene que haber una planificación, ¿no es cierto? Siempre en cualquier proyecto o en cualquier propuesta tiene que haber una planificación, porque propuesta sin planificación no es una propuesta, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Vamos a pasar a colocar tu calificación. Joshua, no sé si es que tú puedes proseguir con la presentación. Buenas noches, ingeniero. Sí, claro, ahorita lo presento. Ya. ¿Se puede ver, ingeniero? Sí, se puede ver. Bueno, continuando con las exposiciones, a mí me tocó exponer la gestión de riesgos. Una tarea importante del gestor de proyectos es anticipar los riesgos que podrían afectar a la programación del proyecto o a la calidad del software a desarrollar y emprender acciones para evitar esos riesgos. Los resultados de este análisis de riesgos se deben documentar a lo largo del plan del proyecto junto con el análisis de consecuencias cuando el riesgo ocurra. De forma simple se puede concebir un riesgo como una probabilidad de que una circunstancia ocurra. Los riesgos pueden ser los siguientes: los riesgos del proyecto. Estos afectan a la calendarización o los recursos del proyecto. Un ejemplo podría ser la pérdida de una persona experimentada en el área.
Los riesgos del producto. Estos afectan a la calidad o al rendimiento del software que se está desarrollando. Un ejemplo podría ser que el rendimiento de un componente que hemos comprado sea menor a lo que esperamos. El riesgo del negocio. Estos afectan a la organización que desarrolla o suministra el software. Por ejemplo, que un competidor de una empresa o alguna industria introduzca un nuevo producto. Esto sería un riesgo en el negocio y en el desarrollo del software. Identificación de riesgos. Esta es la primera etapa de la gestión de riesgos. Comprende el descubrimiento de los posibles riesgos del proyecto. En principio no hay que valorarlos o darles prioridad en esta etapa. Los tipos de riesgos que pueden ser riesgos de tecnología, que estos se derivan de las tecnologías de software o hardware utilizadas en el sistema que se está desarrollando. Riesgos de personal, son riesgos asociados con las personas del equipo de desarrollo. Riesgos organizacionales se derivan del entorno organizacional donde el software se está desarrollando. Riesgos de herramientas se derivan de las herramientas case y de otro software de apoyo utilizado para desarrollar dicho sistema. Riesgos de requerimiento se derivan de los cambios de los requerimientos del cliente y el proceso de gestionar dicho cambio. Y riesgos de estimación se derivan de los estimados administrativos, de las características del sistema y los recursos requeridos para construir dicho sistema. Análisis de riesgos. Durante este proceso se considera por separado cada riesgo identificando y se decide acerca de la probabilidad y la seriedad del mismo. En este análisis no se hace una valoración con números precisos, sino en intervalos. Por ejemplo, la probabilidad del riesgo se puede valorar como muy bajo, menor a 10%, bajo de 10 a 25%, moderado de 25 a 50, alto de 50 a 75 o muy alto que es mayor a 75%. El resultado de este proceso de análisis se debe colocar en una tabla, la cual está ordenada según la seriedad del riesgo. Una vez que los riesgos se hayan analizado y clasificado, se debe discernir cuáles son los más importantes que se deben considerar durante el proyecto. Planificación de riesgos. El proceso de planificación de riesgos considera cada uno de los riesgos clave que han sido identificados, así como las estrategias para gestionarlos. Estas estrategias son las estrategias de prevención. Siguiendo estas estrategias, la probabilidad de que el riesgo aparezca se reduce. Estrategias de minimización. Siguiendo esas estrategias se reducirá el impacto del riesgo y los planes de contingencia. Seguir estas estrategias es estar preparado para lo peor y tener una estrategia para cada caso. Supervisión de riesgos. La supervisión de riesgos normalmente valora cada uno de los riesgos identificados para decidir si este es más o menos probable y si han cambiado sus efectos. La supervisión de riesgos debe ser un proceso continuo y en cada revisión del proceso de gestión, cada uno de los riesgos clave debe ser considerado y analizado por separado. Bueno, en conclusión, se deben identificar y valorar los riesgos mayores del proyecto para establecer su probabilidad y consecuencia. Los riesgos más probables o que tal vez sí o sí tengan que pasar deben ser... se deben realizar unos planes para anularlos, gestionarlos o tratarlos y así evitar el menor tiempo, la menor pérdida de tiempo y evitar los riesgos muy serios para así continuar con el proyecto. Esa es mi presentación, ingeniero. Bien, muchísimas gracias, Joshua. Los riesgos nunca se van a eliminar, ¿no? Nunca vamos a poder quitar o eliminar riesgo, pero siempre vamos a poder identificar y minimizar, ¿no es cierto?, el impacto que va a tener en cualquier ambiente en el que se presenten los riesgos. Nosotros inclusive al salir de la calle corremos el riesgo de que nos caigamos. Yo, por ejemplo, tengo una sobrinita que, no sé, tengo el riesgo de que se caiga y se golpee con la silla. Puedo ponerle plástico de goma a todas las esquinas de las sillas, o puedo realizar mecanismos de contingencia que me puedan minimizar el riesgo que yo tengo contemplado, ¿no? Entonces hay que hacer una lista de riesgos también en los proyectos, una lista de riesgos y priorizarlo por el impacto que van a tener, ¿no es cierto?
Entonces, eso es muy importante también cuando ustedes gestionen, sean gestores de proyectos o gestores de sistemas informáticos, tienen que siempre visualizar los riesgos que pueden haber. Como les digo, no vamos a eliminar al 100% los riesgos, pero vamos a tener mecanismos de contingencia ya para poder afrontar este tipo de riesgos, ¿no? Entonces, sería bueno que también tengamos en la propuesta qué tipo de riesgo vamos a poder planificar, ¿no es cierto?, para tener niveles de contingencia. Muchísimas gracias, Joshua, y vamos a proseguir a colocar de tu calificación. Joshua. No sé si se encuentra Jorge, los George y Stephanie. Sí, Inge, ¿puedo empezar yo? Sí, por favor, Stephanie. Ok. Comparto mi pantalla. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, Todavía. por favor? Ahora sí. Ok, bueno, ya complementando con todas las exposiciones, hablando de un poco de los riesgos, de la calendarización y todo, el apartado que me tocó a mí es la gestión de riesgos. Bueno, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, una tarea bastante importante del gestor de proyectos es anticipar los riesgos que se podrían presentar durante nuestro proyecto y poder afectar a la programación del proyecto o a la calidad de software que nosotros estemos desarrollando. Esto también es muy importante para poder tomar acciones y poder evitar todos esos riesgos. Los resultados de ese análisis de riesgo se debe documentar a lo largo del plan del proyecto, junto con el análisis de consecuencias cuando el riesgo ocurra. Y los riesgos son una amenaza para el proyecto como tal. Como se decía, los riesgos nunca se van a poder erradicar. Sin embargo, podemos minimizarlos y evitar grandes efectos o grandes problemas que nos pueden causar los mismos. Estas son tres categorías de riesgos, que son los riesgos de proyecto, riesgos de producto y riesgos de negocio. Por ejemplo, los riesgos de proyecto, estos son los que afectan la calendarización o los recursos del proyecto directamente. Un ejemplo podría ser la pérdida de un diseñador experimentado, que no ha sido como que muy premeditado, sin embargo, afecta directamente a la calendarización del proyecto, ya que retrasa las actividades, retrasa las entregas e indirectamente también afecta a los recursos del proyecto. En segundo punto, estamos con los riesgos del producto. Estos afectan a la calidad o al rendimiento del software que se está desarrollando. Por ejemplo, podría ser el rendimiento de un componente que hemos comprado que sea menor al que hemos esperado. En tercer punto, son los riesgos de negocio. Estos son los que afectan a la organización que desarrolla, suministra el software. Por ejemplo, que un competidor introduzca un nuevo producto es un riesgo para nuestro negocio, ya que es algo que tal vez no lo habíamos meditado, sin embargo, pasa. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todas esas cuestiones. Pero ¿por qué es importante gestionar todo esto de los riesgos? Los riesgos y todos estos tipos no son exclusivos entre sí. Si un programador experto, por ejemplo, abandona el proyecto, esto es un riesgo para el proyecto, ya que las entregas y todo lo que es la calendarización se puede ir retrasando. Para el producto, debido a que el sustituto puede no ser tan experto y puede cometer errores en la realización del mismo. Y para el negocio como tal, debido a que esa experiencia puede no contribuir a negocios futuros. Los riesgos que pueden afectar a un proyecto dependen del propio proyecto como tal. Esto significa que a medida que el proyecto se vaya desarrollando, los riesgos de igual forma se van desarrollando en paralelo. Sin embargo, cuando nosotros estamos empezando a desarrollar un proyecto, ya desde la planificación, tenemos que tomar en cuenta qué riesgos se nos pueden presentar. Esto en base a experiencias pasadas, a casos de estudio, a proyectos que alguna vez ya no siempre nosotros lo hemos desarrollado. Entonces, tenemos que ir como estudiando todas esas cosas e ir
como premeditando qué riesgos pueden pasar y cómo los podemos evitar. Si bien en el camino se van a ir añadiendo otros riesgos, vamos a ir minimizando lo más que podamos. En el caso que se ocurran, se deben crear planes de contingencia para que sea posible aplicar acciones de recuperación. Estos comprenden varias etapas. Primero está en la identificación de riesgos, donde estamos identificando los posibles riesgos para nuestro proyecto, el producto y el negocio como tal. Luego está el análisis de riesgo, que es valorar las probabilidades y consecuencias de todos los riesgos que se puedan presentar. La planificación de riesgos, que es crear planes para abordar los riesgos, ya sea para evitarlos o minimizar sus efectos en el proyecto. Finalmente, la supervisión de los riesgos, que ya es valorar los riesgos de manera constante y revisar los planes para la mitigación de riesgos tan pronto como la información de los riesgos esté disponible. Entonces, vamos a ir viendo cada punto, pero antes me gustaría tomar énfasis en esta pequeña, en este pequeño apartado que dice que la planificación de proyectos es un proceso iterativo que se aplica a lo largo de todo el proyecto. La prevención de riesgos y los planes de contingencia se deben modificar tan pronto como surja nueva información de los riesgos. Los resultados del proceso de gestión de riesgos se deben documentar en un plan de gestión de riesgos que se va a incluir en la documentación final. Este debe incluir un estudio de los riesgos a los que se enfrenta nuestro proyecto, un análisis de estos y los planes requeridos para su gestión, es decir, cómo vamos a minimizar o cómo vamos a contraatacar a estos riesgos. Si es necesario, puede incluir planes específicos de contingencia que se activan si aparecen dichos riesgos. Bueno, como les iba diciendo, tenemos 4 fases. La primera fase durante toda esta gestión de riesgos es la identificación de riesgos. Esta es la primera etapa durante toda esta gestión y comprende el descubrimiento de los posibles riesgos del proyecto. Al principio, cuando estamos en planificaciones, hay que ver qué es lo que puede pasar dentro de nuestro proyecto, según el rumbo que nosotros también le queremos dar, el rumbo, el enfoque y en qué eje está siendo manejado. También la confiabilidad de nuestro equipo y de los recursos con los que estamos contando, ya que los riesgos no solo puede ser que el código falle, el sistema no funcione, puede ser que algún recurso falte o algún miembro de nuestro equipo abandone el trabajo a la mitad. Entonces hay que ir tomando todo esto. Hay al menos 6 tipos de riesgos que pueden aparecer, que son los riesgos de tecnología, riesgos de personal, riesgos organizacionales, riesgos de herramientas, riesgos de requerimientos y los riesgos de estimación. Los de tecnología, bueno, se refiere a lo que es el software y hardware. Los de personal, que son los asociados, los miembros de nuestro equipo. Los organizacionales se derivan al entorno organizacional donde estamos desarrollando. El riesgo de herramientas se deriva de las herramientas case y del software de apoyo para poder desarrollar nuestro sistema como tal. Y los de requerimientos, a los cambios de los requerimientos del cliente, que también puede ser un riesgo, ya que si no tenemos una buena comunicación con nuestro cliente, estos riesgos se pueden presentar muy tardío, es decir, cuando ya estamos finalizando nuestro proyecto y no hemos tomado en cuenta algunos requerimientos que el cliente había modificado. Y finalmente, los riesgos de estimación, cuando estimamos ciertas características del sistema, costes, recursos, que van influyendo con el sistema. Durante esta fase vamos a ir bien, se ve igual, como les había dicho, la identificación de riesgos, el análisis de riesgos, se hace un listado de priorización de los riesgos, cuáles pueden afectar de gran manera a nuestro proyecto, y también la planeación de riesgos para que esto sea una anulación de los riesgos y podamos emprender ya en nuestros planes de contingencia. En la fase 2 está el análisis de riesgos, que durante este proceso se considera por separado cada riesgo que ha sido identificado en la fase anterior y se decide acerca de la probabilidad y la seriedad del mismo. No existe una forma fácil de hacer esto, recae en la opinión y experiencia del gestor del proyecto o como tal de todo el equipo que se está haciendo cargo de toda la gestión de riesgos. La probabilidad del riesgo se puede valorar como muy bajo, a menor a 10%,
bajo del 10 al 25%, moderado del 25 al 50%, alto del 50 al 75% o muy alto del 75% para arriba. ¿Y qué significan estos porcentajes? ¿En qué magnitud afectaría a nuestro proyecto? Los efectos del riesgo pueden ser valorados como catastróficos, serios, tolerables o insignificantes según el porcentaje que nosotros le asignemos. El resultado de este proceso de análisis se debe colocar en una tablita, la cual debe estar ordenada según la seriedad y la priorización de cada riesgo. Esto se va más un poquito a lo que es ver cuál es el riesgo con mayor influencia o efecto que podría causar en nuestro proyecto. Entonces lo vamos a ir ordenando de esa manera. En la fase 3 ya es la planificación de riesgos. En esta parte se utiliza varias estrategias para poder ver la planificación de nuestros riesgos. Estas se dividen en 3 categorías, que son estrategias de prevención, de minimización y de los planes de contingencia. Bueno, las estrategias de prevención, siguiendo estas estrategias, la probabilidad de que el riesgo aparezca se va reduciendo, el porcentaje que habíamos visto anteriormente. Las estrategias de minimización son las que van a ir reduciendo el impacto del riesgo como tal, y los planes de contingencia podríamos llamarlo nuestro plan B, que está preparado para lo peor que puede pasar a través de esos riesgos y tener una estrategia que salve nuestro proyecto. Dentro de esto igual se hace una tabla con todos estos porcentajes, con todos los planes de contingencia, para poder identificar cuáles son nuestras opciones en el caso de que los riesgos se salgan de nuestras manos. Y por último, la fase de supervisión de riesgos. Bueno, en esta parte se ve ya como un seguimiento de cómo están yendo los riesgos, cómo se está implementando nuestros planes de contingencia y qué es lo que podríamos hacer si el riesgo no está disminuyendo. En muchos casos hay riesgos que nosotros aplicamos planes de contingencia, planes de minimización, sin embargo, estos no se reducen, no desaparecen como tal. Entonces, para esto sirve esta supervisión o este control de los riesgos como tal. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Stephanie. Está muy claro ahora cómo tenemos que nosotros tener o afrontar los riesgos, ¿no? Me gustaría que en su propuesta también tengan una planificación de riesgos para que ustedes ya vean cuando se les presente una oferta, entonces puedan presentar inclusive con un plan de riesgo, ¿no es cierto? Bien, muchísimas gracias. Ya estamos llegando al final. Solamente falta la exposición de los Jorges, pero al parecer no se encuentran. Entonces, con esto vamos a concluir la presentación de las exposiciones o participación de ustedes. No sé si hay alguna duda al respecto de lo que hemos avanzado, de la tarea o de los temas que vamos a ver para la siguiente clase. Y una pregunta. Sí. Al hacer la primera tarea, que era el análisis de requerimientos, me surgieron algunas dudas como tal. El proyecto al que estamos haciendo este análisis de requerimientos y ahora el que vamos a hacer la parte de los riesgos, de la calendarización, de los costes y demás, es un proyecto individual, ¿verdad? Sí. ¿O lo tenemos que hacer en grupo? Individuales. Y es un proyecto que nosotros elijamos aleatoriamente. Sí, puede ser cualquier proyecto de software, desarrollo de sistema, pero no quiere decir que va a ser un proyecto complejo, ¿no es cierto? Entonces, algo relativamente mediano, el cual ustedes puedan gestionar y puedan desarrollar por lo menos algunas interfaces y alguna interacción con la base de datos, ¿no? Daniel, adelante. Inge, o sea que tenemos que hacer otro proyecto aparte, o sea, aparte del de análisis, este sería uno nuevo, ¿no es cierto? A ver, me gustaría escucharlo a ustedes, esa duda también la tiene Stephanie. Me gustaría ver cómo ustedes se sienten mejor al trabajar. Tal vez podemos hacerlo con el mismo proyecto, porque ya están generados los grupos, entonces están trabajando con ese sistema. Lo que pasa es que al momento de revisar o tal vez en la generación del trabajo,
va a haber duplicidad, ¿no es cierto?, del trabajo que ustedes van a hacer, y ahí puede que haya alguna inconsistencia en cuanto a que uno va a trabajar más, el otro menos. Entonces, a mí justamente por eso me gustaría que sea un trabajo independiente, para poder ser ya más justo con la calificación y todo lo que tiene que ver con el avance y la práctica, más que todo, la experiencia que ustedes van a agarrar de todo esto, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es que ustedes tengan experiencia ya, tengan ese mecanismo de poder desarrollar y poder gestionar software. Pero no sé, me gustaría escucharlo a ustedes, cómo lo ven, cuál es la perspectiva que ustedes tienen, Stephanie, Daniel, si es mejor en grupo o cómo van a poder ustedes rescatar el mayor provecho de esta materia. Personalmente creo que esta materia podríamos hacerla de manera individual. Así igual, creo que la primera fase ya la hicimos, creo que todos. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo hice de un proyecto que estaba desarrollando, entonces fue como que lo empecé a hacer en paralelo. Entonces yo creo que podríamos hacerlo individual, igual con lo que usted menciona, sería mucho mejor individual. Claro, justamente por eso, y aparte de que en la otra materia estamos haciendo grupo porque se necesita el trabajo en equipo, ¿no es cierto? Necesitamos el trabajo en equipo para la asignatura. Obviamente en la gestión de proyectos, en la gestión de sistemas informáticos, también van a trabajar en equipo. No quiere decir que siempre van a trabajar solos, pero para la presentación, por el mismo hecho de que ustedes tienen que aprender y generar su propio conocimiento, entonces es que justamente yo lo veía como Stephanie, ¿no? Que lo trabajen de manera individual y las presentaciones sean de manera individual. Como les digo, no necesito que sea un proyecto wow, así, ¿no? Un proyecto complejo o robusto. Simplemente puede ser un proyecto mediano o pequeño que nos sirva para poder gestionarlo, para poder ver los riesgos, planificación, propuesta, análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación, ¿no? En la documentación va a haber un manual de usuario inclusive. Ahora muchos desarrolladores optan por hacer un videotutorial en vez de hacer un manual de usuario porque mucho papeleo, ¿no es cierto? Mucho papel. Entonces, ese proceso yo quiero que ustedes aprendan a desarrollarlo, aprendan de manera individual. Ya si trabajan en equipo van a tener las competencias, las habilidades para poder trabajar en equipo, ¿no es cierto? Sin embargo, yo quiero que esta parte ustedes aprendan de manera individual. ¿Cómo lo ves tú, Felipe? Inge, no lo veo mal. Yo lo que sí, para los requerimientos yo no había entendido eso. Si era con el mismo proyecto que estábamos haciendo el análisis de sistemas o era uno nuevo. Yo el de requerimiento lo hice totalmente individual, pero agarré como ejemplo el sistema que estamos haciendo análisis de sistema. Fue igual, yo no entendí, o sea, pero fue más porque no entendí, como le digo. Pero bueno, ahora que va a ser individual, yo lo puedo, ¿no? Se puede hacer otro proyecto, ¿no? Claro, claro que sí, Felipe, no te preocupes, de hecho yo no voy a calificar por el proyecto, ¿no es cierto? Yo voy a calificar por el proceso que tú has hecho, por el trabajo que tú has desarrollado, independientemente de qué proyecto sea, lo que se quiere es que tú desarrolles una tarea y yo la verifique que esté bien esa tarea, y si es que hay algo que mejorar, entonces yo tengo que decirte qué es lo que hay que mejorar. De esa manera ustedes van a ir aprendiendo de manera paulatina y poder optimizar sus habilidades en la gestión y desarrollo de proyectos, ¿no es cierto? Ese es el propósito de la asignatura, que ustedes adquieran esa experiencia. Entonces no te preocupes si has elaborado, vamos a revisar el proceso, el procedimiento que se ha seguido para el análisis de requerimiento. Entonces vamos a ir avanzando así de acuerdo a los contenidos, vamos a ver una parte teórica, una parte práctica con las tareas que ustedes están haciendo, y no se olviden que yo estoy aquí para guiarles, para poder marcarles el norte. Si necesitan ayuda, entonces darles una mano. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. En ese sentido, me gustaría verlos, por favor, esta tarea, la actividad 7, la vamos a dejar, bueno, ya están presentados, no vamos a mover fecha, pero vamos a revisarla con ustedes la siguiente clase, ¿ya? Al igual que estas otras dos actividades. Entonces,
Me gustaría que vayan indagando, vayan realizando cualquier tipo de investigación al respecto y podamos generar dudas para que yo vaya disolviendo. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta al respecto. Si no es así, por favor, hoy día vamos a terminar en esta parte. Vayamos viendo la bibliografía para las siguientes exposiciones. Ha sido muy productivo hoy día, hemos sacado buenas experiencias, como que cómo se hace el plan, los riesgos y determinadas cronogramas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias por los que siempre participan, igualmente por la asistencia de los demás estudiantes. Y nada, desearle una noche reparable, que descansen y ya nos estaremos viendo con la otra asignatura el día miércoles. Hasta luego entonces, queridos estudiantes, pasen una buena noche. Inge, disculpe, no sé Sí. si yo me perdí, si mi conexión se fue mal, pero no sé si podría mostrar nuevamente qué apartados nos toca exponer a cada uno en la siguiente. Sí, por favor, sáquenle una fotito o una captura y guárdenlo. Gracias. Estoy compartiendo, ¿no? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Inge, muchas gracias. Ya. Gracias a ti, Stephanie. Entonces, bien, con eso vamos a concluir, por favor, esta clase. Ya saben, cualquier duda, por favor, hacérmela saber en el menor tiempo posible y entre semanas, si es posible, porque a veces los fines de semana yo viajo y muchas veces el celular lo dejo ahí prendido y no hay señal, ¿ya? Entonces, entre semana voy a estar atento ante cualquier duda o ante cualquier observación. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Hasta luego, Inge. Buenas Gracias. noches, Inge. Hasta luego, Buenas Dani. noches. Chao. Buenas noches, Wendy.